La tensión entre Israel y Palestina es un conflicto que se ha desarrollado a lo largo de los años y ha dado lugar a numerosos enfrentamientos violentos. Para comprender mejor los orígenes del conflicto palestino-israelí, tenemos que retroceder unos cuantos miles de años. Siguiendo la llamada de Dios, 3 patriarcas del pueblo judío, Abraham, Isaac y Jacob, se establecieron en Canaán, una región que abarca parte de lo que hoy es Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza, partes de Líbano, Siria y Jordania. La región se llamó más tarde la Tierra de Israel, la Tierra Prometida, la región de Palestina o la Tierra Santa. En el año 1000 a.C., el rey Saúl estableció la monarquía israelí, que más tarde fue gobernada por el rey David, que hizo de Jerusalén la capital de su reino, y su hijo, el rey Salomón, que construyó el primer templo en Jerusalén. Tras la muerte del rey Salomón, la monarquía unida se dividió en el reino de Israel en el norte, con Samaria como capital, y el reino de Judá en el sur, con Jerusalén como capital. La tierra se convirtió en el hogar de la mayoría de los judíos, pero más tarde fue objeto de numerosas conquistas por parte de diversos grupos, lo que provocó una disminución significativa de la población judía en la tierra. Una de estas conquistas fue llevada a cabo por el Imperio Romano, que denominó a la provincia de Judea, con la intención de cortar la conexión judía con la tierra de Israel. Para saber más sobre el desarrollo de este conflicto entre Israel y Palestina, suscríbete a nuestro canal, danos tu like y activa el botón de suscribir para recibir nuestros contenidos exclusivos. En el periodo de las Cruzadas, los cristianos europeos intentaron retomar la Ciudad Santa, durante lo cual muchos judíos fueron asesinados, mientras otros peregrinaban por todas partes, especialmente en Europa Occidental. Desde el siglo XVI hasta la Primera Guerra Mundial, Tierra Santa, junto con gran parte de Oriente Próximo, estuvo gobernada por el Imperio Otomano, una superpotencia islámica. La tierra se llamaba informalmente Palestina, mientras que en Europa, cada vez más judíos se unían a un movimiento llamado sionismo, con el objetivo de crear un Estado nacional judío en su antigua patria. Por lo que en la primera década del siglo XX decenas de miles de judíos se trasladaron desde Europa a la región de Israel y Palestina bajo dominio británico. La Primera Guerra Mundial estalló y terminó con el colapso del Imperio Otomano. Sus tierras en Oriente Próximo fueron repartidas por los imperios británico y francés. Los británicos dieron entonces más independencia a Irak y Jordania, y la región que quedó bajo control británico fue lo que llamaron el Mandato Británico para Palestina, donde Gran Bretaña prometió una patria nacional judía en virtud de la Declaración Balfour, que entró en vigor en 1923. Las tensiones aumentaron cuando judíos y árabes reclamaron la misma tierra, y los actos de violencia estallaron en los años 30 a medida que aumentaba la población judía en Palestina. Debido al temor a la persecución durante el dominio nazi en Alemania, los británicos limitaron la inmigración judía y, en respuesta, se formaron milicias judías tanto para luchar contra los árabes como para resistir al dominio británico. Luego vino el Holocausto en toda la Alemania nazi, que se cobró la vida de casi 6 millones de judíos. Tras la guerra, cada vez más judíos huyeron de Europa hacia Palestina en busca de una patria, lo que aumentó las tensiones con los árabes. Abrumada por la situación, Gran Bretaña comenzó a retirarse de la región. Tras la Segunda Guerra Mundial, la ONU propuso un plan para dividir Palestina en 2 estados independientes, uno judío y otro árabe, con la ciudad de Jerusalén convertida en zona internacional con un estatus especial. Sin embargo, el plan según el cual los judíos, que solo representaban 1/3 de la población, recibirían más territorio, el 56,5% de la tierra, fue rechazado por los árabes, menos de un año después, cuando Gran Bretaña terminaba su retirada de Palestina. Israel se declaró Estado independiente, marcando un nuevo y más sangriento capítulo en la lucha entre los judíos y los árabes palestinos. La Guerra Árabe-Israelí, de 1800, poco después del anuncio de un Israel independiente,
estalló una guerra entre árabes y judíos conocida como la Guerra Árabe-Israelí de 800. En la guerra participaron 5 naciones árabes recién independizadas: Egipto, Jordania, Irak, Siria y Líbano, la Liga Árabe, que invadió la región, en un intento de establecer una Palestina árabe unificada. Sin embargo, un año después, se alcanzó un acuerdo de alto el fuego en el que más de 2/3 de la Palestina histórica, incluido Jerusalén Oeste, pertenecían a Israel. Mientras tanto, Jordania ocupó Jerusalén Este y la zona conocida como Cisjordania, y Egipto ocupó la Franja de Gaza, como resultado de lo cual más de 750.000 palestinos fueron expulsados de la tierra en la que habían vivido durante siglos, el día que ellos llaman al-Nakba, o la catástrofe. Con el deterioro de la disputa entre judíos y árabes, llegaron más guerras y enfrentamientos en las décadas siguientes. La Guerra de los 60 días, en 1967, estalló tras un volátil periodo de fricciones diplomáticas entre Israel y sus vecinos árabes, Jordania, Siria y Egipto. Esta breve guerra terminó con la victoria de Israel, que se hizo con el control de los altos del Golán sirios, Sisi Jerusalén, Este Jordanos, Gaza y la península del Sinaí egipcia. El Sinaí fue devuelto posteriormente a Egipto en virtud del Tratado de Paz Egipto-Israel. Tras la guerra, la mayoría de los refugiados palestinos y sus descendientes no pudieron regresar a sus hogares y tuvieron que vivir en Gaza, Cisjordania y las vecinas Jordania, Siria y Líbano. Los acuerdos de Oslo. El creciente número de israelíes que se asentaban en los territorios palestinos de Cisjordania y Gaza dio origen a la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, fundada en El Cairo, Egipto, en 1946 para crear una Palestina liberada en Israel. La OLP lanzó ataques contra Israel desde su base en Jordania. Después se vio obligada a trasladarse de Jordania a Líbano y comenzó a llevar a cabo actos de terrorismo contra Israel. La lucha continuó durante años, incluida la invasión israelí de Líbano para expulsar a la OLP de Beirut. La OLP finalmente aceptó dividir la tierra entre Palestina e Israel. Pero cada vez más colonos judíos se trasladaron a los territorios palestinos ocupados por Israel. En 1987, se desencadenó un violento levantamiento palestino que comenzó en el campo de refugiados de Jabilaya, después de que un camión de las Fuerzas de Defensa de Israel chocara con 2 furgonetas de civiles palestinos, matando a 4 de ellos, lo que se conoció como la Primera Intifada. Este sangriento conflicto que causó cientos de muertos desencadenó un proceso de paz con la firma de los acuerdos de Oslo por parte de Israel y la OLP, el Acuerdo de Oslo, uno firmado en Washington, D.C., y el Acuerdo de Oslo, 2 en Taba, Egipto. Según los acuerdos de Oslo, Cisjordania quedó dividida en 3 zonas. La zona A, controlada exclusivamente por los palestinos, la zona B, controlada por palestinos e israelíes, y la zona C, totalmente controlada por Israel. Aunque en la década de 2000 prosiguieron las negociaciones de paz, israelíes y palestinos fueron incapaces de llegar a acuerdos sobre cuestiones como el Estatuto de Jerusalén, los derechos de los refugiados y el aumento de los asentamientos judíos en tierras palestinas. Ariel Sharon, judío israelí que más tarde se convertiría en primer ministro de Israel, visitó el Monte del Templo, sede de la Mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. La acción fue considerada ofensiva por muchos palestinos y estalló la Segunda Intifada. La violencia terminó con la retirada de Israel de Gaza, pero continuaron los asentamientos en Cisjordania. Israel y las Hamás. Hamás es un grupo militante islamista suní que pretende destruir el Estado de Israel y crear un Estado islámico. Tras el conflicto armado entre Hamás y el Fatah, que administraba OLP, Hamás se separó de la autoridad palestina y se hizo con el poder en Gaza. Israel sometió a Gaza a un bloqueo asfixiante, lo que provocó varias guerras sangrientas entre los dos grupos en la Franja de Gaza, como la Operación Perdigones, la Operación Pilar de Defensa y la Operación Margen de Protección.
En 1414, el Hamás y el Fatah llegaron a un acuerdo para formar un gobierno de unidad nacional. En 1818, la embajada estadounidense se trasladó de Tel Aviv a Jerusalén, lo que fue visto por los palestinos como una señal del apoyo estadounidense a Jerusalén como capital de Israel. En 2021 se reanudó el conflicto entre Israel y Palestina. Jerusalén Oriental se convirtió en escenario de tensiones y violencia que culminaron con un acuerdo de alto el fuego mediado por Egipto, Qatar y Naciones Unidas que entró en vigor el 21 de mayo. Y la historia se sigue escribiendo en este mismo momento. Hamás desató una nueva escalada del conflicto, lanzando una serie de cohetes contra varias ciudades israelíes, simultáneamente a una invasión terrestre, en la que murieron de forma cruel numerosos civiles y militares. Israel respondió con un duro ataque aéreo contra objetivos en la Franja de Gaza, donde se destruyeron varios edificios y murieron también muchos civiles. Fue uno de los peores ataques contra Israel en décadas. Aunque es difícil comprender toda la complejidad de los conflictos que afectan a esta nación, es esencial recordar que, aunque un alto el fuego puede suponer una pausa temporal en el conflicto, la paz verdadera y definitiva solo puede alcanzarse con Jesús, el príncipe de la paz y la justicia. Por lo tanto, nuestro deber es orar por la paz en Israel y orar por todos los que han sufrido a causa de esta guerra. Escribe en los comentarios de abajo si ya conocías las raíces del conflicto entre Israel y Palestina. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, darle a me gusta y activar la campana de notificaciones para recibir nuestros contenidos exclusivos. Haz clic en el link de la descripción para ver la serie de historias bíblicas en nuestra lista de reproducción. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.